Hola a todos, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuándo me estéis escuchando. Bien, hoy vamos a ver la segunda lección de la asignatura de inglés de nivel 2. Bien, según la programación, hoy nos toca ver el tema 2, las oraciones de relativo. Pues bien, comenzamos. Las oraciones de relativo y los pronombres. Una oración de relativo es aquella que está encabezada por un grupo nominal conocido como antecedente, ¿vale? Es decir, un grupo nominal, ya sabéis, un grupo de palabras en las cuales dentro de ellas hay un nombre, que será la palabra principal. Este antecedente va a ser sustituido por un pronombre relativo, al que hace referencia, ¿de acuerdo? De tal modo, por ejemplo, tenéis ahí una frase, en la página 19 de vuestro temario: The boy who comes from Bristol won the game. The boy sería el grupo nominal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque es un conjunto de palabras. La palabra más importante de ese grupo es boy, que es un sustantivo. Va acompañado de un artículo determinado, de. Entonces sería el chico que. Ese que digo en español, lo puedo utilizar en inglés. Tengo dos posibilidades. Para personas tengo who y that. Esto lo recordaréis del tema de pronombres relativos, ¿de acuerdo? Who y that. Y si me refiero a personas, tengo which o that, ¿de acuerdo? Luego that es un pronombre relativo que puedo utilizar tanto para personas como para animales y cosas. Entonces ahí seguimos, the boy who comes from Bristol won the game. El chico que viene de Bristol ganó el juego. The boy es el antecedente y who es el pronombre relativo. Ese who está sustituyendo a el niño. Es lo mismo, ¿vale? El niño viene de Bristol, ganó el juego. Bien. Como dice ahí, tenéis diferentes tipos de pronombres relativos. Vamos con los primeros, los más frecuentes, who y which. Who significa qué o quién. Lo traduzco por qué o quién, normalmente por qué. Que se refiere a personas, y which, que sería qué, que se refiere a cosas. The girl who works at the cafe is John's sister. La chica que trabaja en el restaurante es la hermana de John. También lo puedo cambiar por el cual, la cual, los cuales o las cuales. Bien, estamos viendo el siguiente ejemplo. The girl who works at the cafe is John's sister. The girl es el grupo nominal, el antecedente, que sería la chica, que sería el relativo who, referido a personas, o quién, o el cual, la cual, los cuales o las cuales, ¿vale? Puedo traducirlo por qué, quién, o el cual, la cual, los cuales o las cuales. En este caso, como the girl es un grupo nominal con género femenino y número singular, lo traduciría por la niña, la cual trabaja en el restaurante o en la cafetería, es la hermana de John. Is John's sister. Un ejemplo con which. Is that the cafe which stays open till 10? ¿Es ese la cafetería o el restaurante que o el cual abre o permanece abierto hasta las 10? Who y which pueden ser bien sujeto de una oración de relativo. En ese caso, en cuyo caso no lo podemos omitir, ¿vale? Como en los dos ejemplos anteriores. The girl who works at the cafe is John's sister. La oración principal, a ver, estamos hablando de oraciones de relativo que en castellano son las subordinadas adjetivas, ¿de acuerdo? Ya sean especificativas o explicativas. Que si no las habéis visto, las veréis en este curso. Bien, entonces,
Una oración subordinada se compone, es una oración compuesta, es decir, tiene dos verbos y se compone de una principal y una subordinada, es decir, una que depende de ella. En las oraciones de relativo, en inglés también, la oración que lleva el relativo, el pronombre who, which o that o el que sea, es la subordinada y el resto es la oración principal. En el ejemplo que veíamos, la oración principal es The girl is John's sister y la de relativo es who works at the cafe, siendo who, en este caso, el sujeto de relativo. En este caso hemos dicho que no se puede omitir. Hay otra posibilidad, que sea el complemento de la oración de relativo. Entonces sí podremos omitirlo, el relativo, ¿vale? Martin is the man who we saw. Martin es el hombre que vimos, que nosotros vimos. La principal es Martin is the man y la de relativo es who we saw. El sujeto es we, por lo tanto, who, el relativo, lo podemos omitir, ¿vale? O sea, podría decir Martin is the man we saw, ¿vale? Sería perfectamente correcto. Bien. Otro ejemplo, did you see the car which he bought for $1,000? ¿Viste el coche que se compró por $1,000? En este caso también which, que sería el relativo que sustituye al antecedente de car, al grupo nominal de car, no actúa como sujeto de la de relativo, que es he bought for $1,000. Por tanto, puedo omitirlo. Podría decir, did you see the car he bought for $1,000? ¿De acuerdo? Otro pronombre relativo es el pronombre relativo whom, que, a la que, al que o a quienes. El pronombre whom también lo utilizamos para referirnos a personas, ¿de acuerdo? Nunca a cosas. ¿Cuándo vamos a utilizar whom acabado en n en lugar de who? Cuando es el complemento de la oración de relativo. The man whom they interviewed yesterday has died. La mujer a la que entrevistaron ayer ha muerto. ¿De acuerdo? En este caso puedo utilizar who o whom. O cuando hay una preposición. The woman whom we stayed with is my best friend. La mujer con la que nos quedamos es mi mejor amiga. ¿Veis? Ese with sería la preposición, por eso utilizo whom. No es incorrecto utilizar who, ¿de acuerdo? Pero es más recomendable, es más correcto utilizar whom en estas dos situaciones, ¿de acuerdo? Pero si queréis quedaros simplemente, hay que saberlo, en qué dos casos utilizo whom, pero saber también que puedo utilizar who. Pronombre relativo that. Bien, ya he dicho que se puede utilizar tanto como para personas como para cosas, ¿de acuerdo? El pronombre relativo that lo utilizamos sobre todo después de las siguientes palabras. All, everything, something, anything, nothing, none, little, few, much y only. No hace falta que os aprendáis todos esos ejemplos que vienen, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente pronombre relativo, whose, que significa cuyo, cuya, cuyos, cuyas, ¿vale? En castellano es completamente correcto utilizarlo, pero resulta tanto anticuado, pero se puede utilizar. Con whose nos referimos a posesión, ¿vale? Vamos con el ejemplo. Workers whose wages are low should be paid more. Los trabajadores cuyos salarios son bajos deberían ser pagados más, ¿vale? Bueno, esto estoy traduciendo palabra por palabra. Una traducción más acorde a la lógica sintáctica de española sería: se debería pagar más a los trabajadores cuyos salarios son bajos, ¿de acuerdo? We are a nation whose wealth comes mainly from tourism. Somos un país o una nación
whose wealth, cuya riqueza, emana o viene, mainly, principalmente, from tourism, del turismo. Black Beauty was the horse whose legs were broken. Black Beauty era el caballo que se rompió o cuyas patas se rompieron. That's the farm whose owner was murdered last week. Esa es la granja cuyo propietario, whose owner, fue asesinado, was murdered, last week, la semana pasada. Pronombre relativo what, significa lo que. Cuando utilicemos este pronombre relativo, tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. What no lo podemos suprimir nunca, ¿de acuerdo? Al contrario que lo ocurría con who o which. You never let me do what I want to do. Nunca me dejas hacer lo que yo quiero. What I want to do. Lo que es what. Después de este pronombre no podemos alterar el orden de los elementos de la oración, es decir, sujeto, verbo y complementos. The important question is what we are going to do about that matter. Lo importante, la cuestión importante es what we are going to do, lo que vamos a hacer about that matter, sobre ese asunto. She certainly knows what she wants. Ella, desde luego, o ciertamente, knows, sabe, what she wants, lo que quiere. También utilizamos what cuando queremos dar énfasis. I need a good sleep. Necesito dormir. What I need is a good sleep. Lo que necesito es dormir. I'm going to go to bed. What I'm going to do is go to bed. Lo que voy a hacer es irme a la cama. Otros pronombres relativos referidos a tiempo y a espacio serían when y where. Después de los sustantivos que se refieren a hora y lugares, utilizamos los pronombres when para hora, para tiempo, y where para espacio, para lugar. Con el significado de at which o in which, en ese momento o en ese sitio, ¿vale? Can you suggest a time when it will be convenient to meet? ¿Puedes sugerirme una hora cuando será conveniente que nos reunamos? I know a good where you can find wild strawberries. Conozco un bosque where, donde puedes encontrar, you can find wild strawberries, fresas silvestres. El pronombre relativo why. Lo traduzco por el por qué o la razón por la que. Al igual que what, cuando utilicemos why en una oración de relativo no invertiremos el orden de los elementos. Sujeto, verbo, complementos. Is there any reason why you should have a week's holiday? ¿Hay alguna razón por la que debas de tener una semana de vacaciones? Bien, se utiliza también para dar énfasis. Oraciones de relativo sin pronombre. Tal y como hemos adelantado, como se ha adelantado al principio, podemos omitir los pronombres who, whom, which o that cuando son el complemento de la oración de relativo, no cuando son el sujeto, ¿vale? De la de relativo. I saw a man yesterday. It was Martin. ¿Vale? Tenemos dos oraciones y voy a hacer dos oraciones simples distintas y voy a unirlas en una oración subordinada adjetiva, una oración subordinada de relativo. The man who I saw yesterday was Martin, ¿de acuerdo? El hombre que vi ayer era Martín. ¿Qué hago para formar una oración de este tipo? Traduzco las dos en inglés y pienso cómo las uniría en español y vuelvo a traducir en este caso del español al inglés, ¿de acuerdo? The jacket which Tony always wears is falling to pieces.
La chaqueta que Tony lleva siempre se está rompiendo a trozos, ¿vale? En este caso también lo puedo omitir en el pronombre, al igual que en el anterior ejemplo, porque el sujeto de la de relativo no es ese pronombre relativo, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, the man whom I spoke to yesterday, ¿veis? Aquí puedo utilizar whom porque va con la preposición to. The man whom I spoke to yesterday is my friend Bernard. El hombre con el que hablé ayer es mi amigo Bernard. Por el contrario, cuando sea el sujeto de la oración de relativo, no podemos omitirlo, ¿de acuerdo? Vamos con los ejemplos. Mr. Bryant is the woman who owns that enormous house. La señora Bryant es la propietaria, es la mujer a quien pertenece esa casa enorme. The letter that came this morning was from my sister. La carta que llegó esta mañana era de mi hermana. The photo we took first prize was of a farmhouse. La foto que obtuvo el primer premio era una granja. Bien, tenéis un cuadrito debajo resumiendo los principales pronombres relativos y sus funciones en la oración. Si queréis podéis añadir al lado cuál es la traducción de estos pronombres al castellano. ¿De acuerdo? Bien. Tipos de oraciones de relativo. Tenemos dos tipos, al igual que en castellano. Especificativas y explicativas. Las oraciones especificativas son aquellas cuyo significado es esencial para la comprensión de la oración principal. Y entre la principal y la de relativo no hay ninguna pausa gráfica o al hablar, ¿no? No va entre comas, digamos. Eso es lo que tenéis que saber fundamentalmente. Resumiendo, para que lo tengáis muy clarito, una oración especificativa no va entre comas y una explicativa va entre comas, ¿de acuerdo? Especificativa porque especifica de un conjunto de sustantivos a cuál me refiero, ¿vale? Especifica, selecciona. Y una explicativa no selecciona nada. Me estoy refiriendo, ya al nombrar ese sustantivo en concreto, ya no da lugar a más. Y lo que hago es explicar algo, ¿vale? Añadir información. Bien. Vamos a ver los ejemplos. I'm afraid I've lost the book that you lent me. Tengo miedo de haber perdido el libro que tú me dejaste. Estoy especificando qué libro, ¿vale? Por eso no va entre comas, es especificativo. Especifico que el libro se ha perdido. The man who has worked here for 45 years is retiring next month. El hombre. ¿Qué hombre? Quiero especificar, por eso no va entre comas, ¿de acuerdo? Who has worked, que ha trabajado aquí durante 45 años, se jubila el próximo mes. Las explicativas, por su parte, lo que hacen es añadir información suplementaria sobre una persona o cosa, y su significado no es esencial para la comprensión de la oración principal. De tal forma que si omitimos la oración explicativa, aún quedaría una oración con sentido, ¿vale? Cosa que no ocurre con las especificativas. Normalmente se pone una coma, vosotros os vais a encontrar siempre que va entre comas. Por lo menos si va en medio de la oración, va entre comas, va a ir delimitada esa oración de relativo por comas, al principio y al final. Si no, por lo menos una. Mr. Smith, who has worked here for 45 years, is retiring next month. Aquí ya no estoy diciendo the man, un hombre, el hombre, y tengo que especificar a qué hombre me refiero. Aquí ya estoy hablando de una persona en concreto, el señor Smith. Por eso, lo que añado de información va entre comas, ¿de acuerdo? Además, compruebo que la oración omitiendo lo que va entre comas, es decir, la explicativa, la oración de relativo explicativa, si la omito tiene sentido. Yo puedo decir Mr. Smith is retiring next month. Señor Smith se jubila el próximo mes.
¿Que quiero añadir información como la que viene ahí? Pues la añado. El señor Smith, que ha trabajado aquí durante 45 años, se retira el próximo mes. En estas oraciones explicativas no voy a utilizar el pronombre that, ¿de acuerdo? That. Por tanto, es solo para las especificativas. Las explicativas puedo utilizar who, whom, whose o which. ¿De acuerdo? Tenéis una serie de ejemplos, vienen las traducciones, así que no me voy a detener más. Tenéis en el punto 4 las estructuras con it. Utilizamos la estructura it más el verbo to be conjugado, más una oración de relativo, una relative clause, para enfatizar una palabra o una oración, ¿vale? Por ejemplo, una frase neutra sería the doorbell rang. Si quiero enfatizar, puedo decir fue el timbre de la puerta lo que sonó, no el teléfono. It was the doorbell that rang, not the bell. Martin, vamos con otro ejemplo. Martin has finished first. It's Martin who has finished first. Es Martin quien ha terminado primero. We arrived on Friday. It was on Friday when we arrived. Fue en viernes cuando nosotros llegamos. Bueno, es importante que lo conozcáis, pero raramente suelen aparecer, ¿vale? Y en un punto 5, preposiciones en las oraciones de relativo. Lo vamos a ver muy rapiditamente y terminamos. En una oración de relativo colocamos las preposiciones en el mismo lugar que las oraciones principales, ¿vale? The boy who I used to go out with lives near here, ¿vale? Bien. No os preocupéis. Echéis un vistacillo, pero vamos, no es algo demasiado importante. Bien. Con esto terminamos el tema de hoy. Ya sabéis que tenéis que asistir también a las clases de repaso de nivel 1, ¿de acuerdo? Las próximas semanas ya serán solo de repaso. Y la última semana antes del examen, la del, bueno, el 8 como es festivo, no, sería del 9 de diciembre al viernes 12, tendremos la clase de repaso y orientaciones para el examen, ¿de acuerdo? Así que bueno, hasta aquí propiamente lo que era de temario nuevo de nivel 2. Todo lo demás, repaso de nivel 1. Para los que el año pasado os examinaste de nivel 1, pues muy sencillo. Para aquellos que os habéis matriculado solamente de nivel 2, porque tenéis ya nivel 1 aprobado, pues bueno, y tenéis un poco verde el inglés, repasad por favor, asistir a las clases y hacer todos los ejercicios que podáis, ¿de acuerdo? Es importante, porque no solamente va a haber ejercicios del temario nuevo, va a haber ejercicios también de la parte que tenéis de repaso, ¿vale? Así que bueno, cualquier cosa que necesitéis, poneros en contacto con nosotros, que os vamos a ayudar encantados. Así que nada, hasta la próxima clase.